El peronismo fue un antes y un después en el desarrollo político de Argentina. Tras el agotamiento de la democracia y el temor del avance comunista, sumado a la moral nacionalista, junto a esto se convoca a las Fuerzas Armadas a participar del gobierno y se suman los sectores populares. Luego del golpe de Estado de 1943, la milicia se democratiza. Perón quiere mejorar la calidad económica y el estilo de vida de los trabajadores. La principal preocupación del peronismo es la unión del sistema político con los trabajadores. Se logró un reparto equitativo de los recursos del país, pero se censuró a la oposición. Ramón Castillo asume tras el enfermamiento de Roberto Ortiz. Se mantiene al margen de la guerra, ya que ambas partes de este enfrentamiento bélico tenían buena relación, ya que contribuían a la economía argentina. Este presidente no fue muy aceptado, ya que revivió el fraude y el poder autoritario tras la disolución del Consejo Deliberante. En plena tensión política y sin un plan económico, Castillo remueve al ministro de Guerra, y esto fue la señal para el golpe de Estado. El general Arturo Rawson encabezó el movimiento, pero fue reemplazado por Pedro Ramírez. Este es removido del cargo por Edelmiro Farrell tras romper relación con Alemania. De este derrocamiento participa el GO y también del ascenso de Juan Domingo Perón a los altos mandos militares. Luego de la Revolución de Junio, Perón se dio cuenta que a Argentina le faltaba un plan social y económico. La primera medida que tomó fue crear el Estatuto del Peón, que nunca fue aplicado, e impulsó la ley de arrendamiento, bajando un 20% los precios y congelándolos durante la inflación. Argentina le declaró la guerra a Alemania el 27 de marzo de 1945. Luego de la posguerra, Argentina retoma la democracia y los partidos políticos opositores retoman sus campañas. En febrero de 1946 hubo elecciones. Por un lado, la Unión Democrática, que al unificar tantos partidos disímiles, llevó a que los radicales se separaran en intransigentes y unionistas. Por un lado, la UCR se une al Partido Laborista. El 19 de octubre de 1945, la Unión Democrática realizó una manifestación de 240.000 personas para que se entregue el poder de la Corte Suprema de Justicia. La primera reacción fue hacer renunciar a Perón por un complot en las urnas. Este dio un discurso de despedida y los trabajadores hicieron una huelga por su libertad. Los militares accedieron, Perón volvió y asumió en las elecciones de 1945. Elecciones de 1946. La Unión Democrática tenía como núcleo la condena al nazifascismo y el gobierno militar era su principal opositor. Por otro lado, Perón crea el Partido Laborista, que sumó a la UCR, Iglesia y Ejército. Propuso la educación religiosa, aumentó el salario, pago de aguinaldo, aumento de indemnizaciones y extensión de vacaciones pagas. Los empresarios se negaron, hicieron una huelga, pero el conflicto cerró a favor de los trabajadores. El 29 de febrero de ese mismo año, gana el Partido Laborista, por 200 votos de diferencia. El Congreso inició un juicio a la Corte Suprema, se hizo ley la enseñanza católica y los profesores antiperonistas fueron echados de las universidades. Se clausuraron los diarios de la oposición. En 1949 se vota una reforma constitucional, se firmó el Tratado de Seguridad Hemisférica. Tras el acercamiento a Estados Unidos, se reanudó la relación con la Unión Soviética y se reclamó la soberanía política. A mediados de la década de 1940, la industrialización por sustitución de importaciones no había finalizado. El mercado interno argentino se vio fortalecido no solo por la circulación de productos nacionales debido al cierre momentáneo de las importaciones, sino también por el momento de bonanza favorecido por el aumento de los salarios cobrados por los trabajadores. El primer plan quinquenal tuvo como objetivos básicos redistribuir ingresos a través de un ente regulador estatal especial, el Instituto Argentino para la Promoción y el Intercambio IAPI. El IAPI fue el organismo encargado de monopolizar las transacciones en el mercado exterior. Compraba a precios fijos bajos las cosechas de los productores agropecuarios argentinos y las vendía a precios altos en el mercado exterior. Este mecanismo le permitía a la IAPI reconocer un volumen de ganancias que eran transferidas al sector industrial y urbano en forma de préstamos o reducción de impuestos. Estas medidas económicas posibilitaban no solo la expansión de la industrialización y los servicios, sino también el mantenimiento de altos salarios obreros.
Este equilibrio precario se basaba en tres suposiciones. 1. La creencia que la economía del país podía sostenerse indefinidamente con las ganancias generadas por el sector agropecuario. La segunda suposición era que los precios altos en el mercado externos para la cosecha se mantendrían. Y la tercera es que la idea de que en poco tiempo estallaría una tercera guerra mundial que beneficiaría a la Argentina como país exportador. Otros objetivos del plan fueron la creación de una industria pesada nacional, expandir los empleos y nacionalizar los servicios públicos. El Estado avanzó también nacionalizando empresas alemanas y japonesas. Creció el sector de la industria militar y la creación de aerolíneas argentinas, sumada a la flota mercante. Completó las imágenes de Argentina, pujante e industrial, que el gobierno peronista difundía en su propaganda. Los objetivos del plan fueron ampliamente logrados en los primeros 3 años gracias a las sustituciones financieras del momento y a las condiciones favorables del mercado mundial. Estos recursos fueron utilizados para nacionalizar los ferrocarriles y saldar la deuda externa. El sistema económico que había favorecido la expansión del empleo comenzó a mostrar signos de debilidad hacia los años más o menos 1949 y 1950. Los precios agrícolas externos cayeron un 40% en relación con el costo de los productores industriales, mientras que el empleo público seguía expandiéndose. En el año 1946, el 16% del ingreso bruto interno fue consumido por el gasto público, pero en 1948 este último había aumentado al 29%. Bien, ahora voy a explicar los efectos de la crisis del 49. A partir del 49 se empezó a sentir con fuerza la crisis. La producción agrícola europea se recuperó y los mercados comenzaron a cerrarse. Los precios internacionales de los cereales cayeron, perjudicando a los países agroexportadores como lo era Argentina. Estados Unidos invadió el mercado mundial con sus cereales subsidiados, lo que fue desmedro de sus competidores. La industria liviana finalizó su expansión colmando las necesidades del mercado interno nacional, mientras que el sector pesado de la industria argentina todavía no había podido ser activado por falta de bienes, capital e insumos. Las cosechas de los años 1951 y 1952 fracasaron como efecto de la sequía y el desgaste cíclico de los campos de cultivo. Pero Perón, frente a esto, debió implementar un rápido plan de emergencia económica. El plan de estabilización económica, o segundo plan quinquenal, implicó la reducción de las importaciones, la merma de los subsidios públicos y la paralización por 2 años de los aumentos salariales y los ajustes generales a los precios. Las elecciones presidenciales de 1951. En 1951, Perón, gracias a la reforma de la Constitución Nacional de 1949, pudo ser reelegido. Al asumir Perón la presidencia en 1946, Eva Duarte asumió la titularidad vacante de la Secretaría de Trabajo y Prevención. Ella fue la primera dama que defendió la concentración de las políticas sociales. Los padrones se habían ampliado con la inclusión del voto femenino y de este modo las mujeres ejercieron sus derechos políticos. Además, la nueva ley electoral había suspendido el sistema de lista completa. Ahora vamos a explicar el segundo plan quinquenal. La inflación se redujo después de la recesión de 1951-1952 y la economía argentina empezó a crecer nuevamente. A fines de 1952, el Estado dio a conocer el segundo plan quinquenal para el quinquenio 1952-1957, el cual había indicios de revalorización de la producción del agro y fuerte apoyo a la promoción de la industrialización pesada, particularmente a la obtención de fuentes de energía como el petróleo. Era necesario buscar financiación extranjera y por eso se lanzó una política de inversión mixta compuesta por capitales nacionales e internacionales. Y bueno, también hay que declarar el peronismo y su relación con las Fuerzas Armadas. El 17 de octubre de 1945, Perón anunció que dejaba los honores militares para convertirse en un trabajador más. No obstante, a la semana siguiente fue reincorporado a las Fuerzas Armadas y ascendió al grado del general. La crisis de 1949 generó tensión en la relación entre Perón y las Fuerzas Armadas porque se redujo el presupuesto militar y se retrasó por falta de fondos la promoción industrial pesada. Un hecho a destacar fue que en abril de 1953, durante una concentración peronista en Plaza de Mayo, estallaron bombas que produjeron la muerte de varios manifestantes. Grupos peronistas incendiaron las sedes de los partidos radicales y socialistas. También incendiaron el Jockey Club. Las tensiones fueron aliviadas a fin de año con la sanción de una ley de amnistía
solo para presos políticos civiles. Las relaciones entre las Fuerzas Armadas y Perón comenzaron nuevamente a endurecerse en noviembre de 1954. A pesar de que las ganancias netas entre 1946 y 1948 habían disminuido por los aumentos salariales, la tasa de rentabilidad del capital había aumentado. La misma UIA, entidad nacional que representaba los intereses de los grandes industriales, dio la bienvenida a los planes quinquenales, a la creación del Ministerio de Industria y Comercio y el establecimiento del Banco de Crédito Industrial. Las críticas de la UIA a las medidas sociales y laborales del gobierno continuaron. Cuando en 1946 el grupo antiperonista ganó la elección en esa institución, Perón la intervino y le quitó la personería gremial con la excusa de que yo no representaba los intereses del empresariado en general. El sector metalúrgico fue el más allegado a las políticas nacionalistas de industrialización, y luego de la disolución de la UIA, Perón logró instituir la Confederación Económica Argentina en 1948. La Confederación Económica Argentina participó activamente en la creación y la puesta en marcha del Sistema Nacional de Colegios Industriales. También auspició conferencias y solventó investigaciones para mejorar y difundir los nuevos avances del saber científico y tecnológico. Asimismo, Perón siguió presionando a todos los industriales del país para que formaran una única asociación empresarial. En 1952, el gobierno fundó la Confederación General Económica, CGE. La CGE asumió la misión de compensar los altos salarios con mayor productividad y siguió quejándose de los abusos cometidos por los tribunales del trabajo y la industria del despido. Perón quedó muy impresionado con la experiencia fascista italiana. De la educación castrense tomó el concepto de espíritu del cuerpo. Esto significaba que el pueblo debía lograr formar la conciliación nacional y la convivencia pacífica entre todos los sectores. Los principios básicos fueron la independencia económica, la justicia social y la soberanía política. Primero, crear una economía argentina nacional y autosuficiente. Segundo, establecer una política exterior que le permitiera a la Argentina sostener relaciones bilaterales con cualquier otro país. A su vez, el principio de justicia social aludía a la igualdad social y a un reparto más equitativo de las riquezas de la nación entre las distintas clases sociales. El área de educación fue la esfera estatal en la que más fuerte se impuso la doctrina peronista. Los años 1946 y 1948 estuvieron marcados por la continuación de la línea educativa nacionalista y católica propuesta por el gobierno militar. Los colegios privados comenzaron a recibir subsidios estatales. Con la llegada del primer plan quinquenal, las empresas fueron convocadas a subsidiar las nacientes escuelas técnicas y el Estado promovió un sistema de becas para todo alumno que no pudiera costear sus estudios. Una segunda etapa de la educación peronista estuvo marcada por la acción del médico Óscar Ivanišević, quien gestionó la creación de la Secretaría de Educación, que pasaría a convertirse en ministerio con la reforma constitucional de 1949. Creó los gabinetes de orientación vocacional en las escuelas secundarias, las consejerías docentes y estableció el sistema de clubes escolares y vacaciones útiles. También dio fuerza al sistema preescolar y a la reforma de los planes de estudio. Ivanišević fue forzado a renunciar en 1950 y reemplazado por el también médico Armando Méndez de San Martín, quien ocupó esa cartera hasta la caída del gobierno en los años 1950-1955. Los años de su ministerio estuvieron marcados por el enfrentamiento con la Iglesia y la intensificación de las enseñanzas de la doctrina oficial en las escuelas. La Fundación Eva Perón fue creada en 1948. Permitió a Evita institucionalizar sus políticas de asistencia social para los más desamparados, los niños, las mujeres y los ancianos. Recibía fondos del Estado y de la CGT y donaciones forzosas del empresariado. Evita y sus células mínimas podían llegar a todos los necesitados del país. Sus actividades eran facilitar alimentos, entregar electrodomésticos y planes de vivienda, hospitalizar enfermos, otorgar prótesis ortopédicas y dar múltiples soluciones a los distintos problemas. A partir de 1948, la fundación empezó a adquirir bienes raíces para la construcción de viviendas baratas. Así nació, por ejemplo, la ciudad de Evita, actual barrio del conurbano bonaerense. En cuanto a los consumos culturales y las actividades durante el peronismo, en 1929 se aprobó en la Argentina la ley de 8 horas por día de trabajo. Las conquistas laborales peronistas permitieron a las clases trabajadoras consumir actividades recreativas, como por ejemplo la radio. Otro entretenimiento también era salir a pasear los sábados por la tarde. En cuanto a actividades deportivas del momento, se completaban con la pasión por el boxeo y el automovilismo.
En cuanto a la crisis del gobierno y el golpe militar de 1955, el conflicto entre la Iglesia y el Estado peronista sirvió para encauzar la protesta de la oposición. En junio de aquel año, los católicos, contra la prohibición estatal de celebrar procesiones, organizaron una marcha de Corpus Christi. Se transformó en un acto político de la oposición. Pocos días después, el 16 de junio, la Marina y la Aeronáutica lanzaron un plan de operaciones para tomar el poder. El resultado de esta intentona fue la muerte de aproximadamente 300 civiles por los bombardeos que tuvieron lugar en la Plaza de Mayo. Como respuesta, jóvenes peronistas incendiaron las iglesias principales del centro de la capital y la curia. Gracias a la política de conciliación se levantó el estado de sitio declarado después del 16 de junio de 1955 y se les permitió a los políticos opositores, por primera vez en años, utilizar los medios radiales. Cesaron los ataques a las iglesias y el mundo católico, pero la oposición siguió cometiendo atentados contra edificios peronistas y agentes de seguridad. Hacia fines de agosto de 1955, Perón abandonó la política de conciliación. El 16 de septiembre de 1955, guarniciones del ejército de Córdoba y la aeronáutica, comandadas por el general Eduardo Lonardi, avanzaron hacia la capital apoyados por la Marina. Resultó exitoso porque a pesar de que las tropas leales a Perón eran mayoría, no opusieron resistencia. Perón traspasó el poder ejecutivo al ejército y se refugió en un acorazado paraguayo rumbo al exilio. Aunque el peronismo fue prohibido tras la autoproclamada Revolución Libertadora de 1955, los 9 años de gobierno peronista lo habían consagrado como el líder del nuevo partido político de masas. El sindicalismo tomó fuerza y las conquistas sociales y laborales de los trabajadores se instalaron como derechos inviolables. Bueno, esto fue todo. Espero que les haya servido la información que les brindamos con mis compañeros. Nos vemos en la próxima.